Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, bienvenidos a este podcast número 0, número 1, número presentación de negocios y billetes. Lo primero, antes de nada, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son estos dos tarados que están haciendo un podcast a día de hoy? ¿Quiénes somos? ¿De qué hablaremos? ¿Qué queremos con este podcast? ¿Qué queremos, Nicolás Martínez? ¡Hostia, tío! Joder, que te escucho algo en el acento. Bueno, lo que nosotros queremos hacer aquí es dar a conocer algo de nuestra experiencia, tener ciertos comentarios, recomendaciones, e ir contando casos de éxito, casos de fracaso también que nos han surgido en nuestra experiencia empresarial entre negocios y billetes. Qué bueno, o sea, vamos a tener aquí ¿cuántos años? Un backup de cuántos años contando qué hemos hecho en todo este tiempo. ¿Qué es eso? Backup. Background. Más de 2 décadas. Más o menos. Pero ¿quién eres? ¿Quién es Nicolás Martínez? ¿Qué hacen? ¿Qué se dedica? ¿A qué dedica el tiempo libre? Que cantaban por ahí. Bueno, yo combino la academia con la práctica porque de día soy profesor de finanzas, de noche asesor financiero. No, combino la academia porque sí soy profesor de finanzas en la universidad y odiaba la contabilidad al principio y descubrí asesorando a directorios y asesorando a distintas empresas que una parte importante de poder darle dirección estratégica y que mantener las finanzas de una empresa se puedan mantener saludables es justamente entender la contabilidad. Así que tengo una consultora, Sur Consulting, que se dedica a llevar la contabilidad al siguiente nivel y nos dedicamos más allá del balance de 8 columnas y el EBITDA, dos cosas que odio con todo mi corazón, como van a notar en el resto de los capítulos. Nos dedicamos a hacer que la contabilidad tenga sentido, que pueda darle o que pueda apoyar decisiones estratégicas que puedan tomar de mezcla de productos, de financiamiento, de proyecciones, de incentivos, de evaluación de desempeño y tantas otras cosas que pueden hacer las empresas. ¿Y haremos un podcast solo hablando de lo bueno y de lo malo del EBITDA? Uno sí o sí. Pues tengo para hablar en 10 sesiones, sí o sí, le podemos dar duro a la EBITDA hasta que se nos acabe la hidratación. Nunca falta. Pero bueno, señor J, ahora te toca a ti. Por favor, cuéntanos algo más de ti. Sobre mí, la verdad que poco puedo contar. ¿Por qué? No porque no quiera, sino porque por contrato tengo una cláusula, que aparece en una de las 13 páginas del contrato, en las que no puedo hablar de mí, no puedo contar de dónde vengo, no puedo contar a dónde voy, no puedo contar dónde trabajo, pero más que nada, por eso no quiero que me echen del trabajo, más que nada. Lo que os puedo contar de mí, bueno, pues que llevo 10 añitos en Chile, que soy un fanático de la buena música, soy comprador compulsivo de vino y de libros. Tengo que reconocer que me bebo el vino antes que leerme los libros. En estos años he estado trabajando en empresas de la construcción, he estado trabajando en productoras, he trabajado en equipos de ventas, he trabajado con logística, he liderado importaciones, he negociado con bancos, con algunos créditos y leasing, con algún cero que otro, no precisamente a la izquierda. Y bueno, tengo un perro que es mi vida. Como veremos luego también, soy un pésimo jugador de pádel, no como aquí el profesor Martínez. Pues la gente va a pensar que soy realmente bueno, no hagamos falsas expectativas. Bueno, hoy creo que es importante que vamos a hablar de dos cosas, de que toda empresa o emprendedor tiene que saber. Y creo que no solamente hoy, sino que la tónica de lo que queremos hacer aquí es un poco mezclar las finanzas empresariales, no las finanzas personales, las finanzas que tienen que tener las empresas y las compañías esencialmente, y la estrategia que tienen que seguir en otros ámbitos no financieros
que tienen que complementarse perfectamente. Entonces, eventualmente nosotros vamos a ver todo lo que un emprendedor o el camino que transforma un emprendedor en un empresario, qué hitos son importantes, con qué escollos, con qué baches se van a encontrar y eventualmente ojalá podamos aportarle en algo en cómo solucionarlos más rápido o fallar más barato, como dice Peter Drucker. Así que creo que todos los miércoles a las 12 vamos a estar para que nos puedan escuchar a la hora de almuerzo mientras se toman algo interesante. Ya, pero lánzate algún dulcecito. Si todos sabemos, se supone que un empresario tiene que saber de finanzas, tiene que saber de estrategias, pero démosles algún dulcecito. Mira, las finanzas no son solo números, hay conceptos, hay relaciones, tiene que ver mucho con la dinámica en la que se desenvuelve la empresa y me pasa harto que cuando asesoramos a muchos gerentes de finanzas con los que trabajamos, en algunos casos nosotros externalizamos la gerencia de finanzas con nuestro equipo, pero en otros casos nos toca trabajar con ellos y gente que viene de banca, de las finanzas sexys que yo digo, de Manhattan en el caso Wall Street en Estados Unidos, ve la finanza muy distinto a lo que es la pyme. La pyme tiene otra dinámica y no solamente las pymes, pero las empresas reales no financieras tienen una dinámica bien distinta de negociar con los bancos, conseguir financiamiento, qué es lo que tienen que entregar. La calidad de la información financiera que tienen es bien distinto. Entonces la necesidad es la parte de tesorería, que es gestionar los cobros, los pagos en el día a día, en el cotidiano, es algo mucho más desafiante que alguien que tiene todas las plataformas del mundo, que tiene mucha más liquidez, acceso a otros mercados. Entonces es bastante más complicado para ese tipo de empresas. Así que justamente pensamos en dirigir un poco nuestros consejos y nuestra experiencia a lo que se puede aportar en esas áreas esencialmente y considerar obviamente todas las posibles aristas, pero que vayan direccionados esencialmente a ese tipo de empresa y que pueda servirles, como digo. Ahora, tú que has dirigido distintas empresas, que te has enfrentado a directorios, que eso, el primer directorio al que todos llegamos es bien complejo, no solamente cuando estás en el directorio, sino cuando hay que presentar el directorio, que básicamente si alguien no sabe lo que es un directorio, son personas que trabajan muy pocas horas al mes y están dispuestas a hacerte pebre porque su trabajo es esas 3 o esas 5 horas del directorio. No van a preparar planilla, no van a hacer análisis, sino que lo que esté ahí es todo lo que van a hacer. Entonces, a ti que te ha tocado ver esto, al final del día, aunque a mí me gustaría, el mundo empresarial no se reduce solo a las finanzas. ¿Para qué está la estrategia empresarial? ¿Eso se come? ¿Se toma con leche? Cuéntanos más, Mr. J. Mira, yo me acuerdo del primer directorio que yo hice. Estuve preparándolo como 2 semanas. Pasé la noche anterior, las noches anteriores las pasé fatal, de verdad, no dormí nada, me levanté con el cuerpo completamente cortado, precisamente por eso, ¿no? Por todo el miedo del directorio. Y cuando llegué a la sala de directorio, efectivamente, me subieron encima de la mesa. No voy a decir que me violaron, pero casi. Vale. Pero sí, o sea, eso después se puede mutear, por favor. Pero sí que, la verdad que lo pasé muy mal. El primer directorio, la verdad que impacta mucho, ¿no? Te deja mucha huella. A día de hoy ya voy mucho más tranquilo, ya lo manejas de una manera. Pero bueno, la estrategia comercial, todo el mundo cuando habla de estrategia en las empresas se va de cabeza al marketing y a las ventas. Pero tiene que ver mucho más. O sea, las empresas no solo son marketing y ventas, las empresas son equipo de trabajo, las empresas es bodegaje, las empresas es logística, las empresas tienen un montón de aristas que la gente muchas veces no ve porque solo ve la primera línea y la última. Y todo lo que hay en el medio muchas veces lo obvian por desconocimiento o simplemente porque no lo saben interpretar. Y ahí es donde se nota mucho un buen equipo alrededor, que también de lo que hablaremos, ¿no? De cómo hacer esta estrategia, de cómo liderar estos equipos de trabajo, de cómo pensar, cómo escribir cuáles son los objetivos, de cómo marcar los tiempos, de cómo fomentar las conexiones entre los departamentos. Tenemos que entender que una empresa no son 20 personas independientes, son 20 personas, 5 personas, 3 personas o una persona. Bueno, cuando es una persona es más difícil que una interconexión entre los departamentos, va a depender de las neuronas. Pero... Ahí ya no nos requiere a nosotros, necesita un psiquiatra.
Pero sí, yo te decía, o sea, al final la conexión entre departamentos es algo vital y es algo crucial, y al final es lo que vamos a intentar traspasar estos podcasts que hagamos, estos 3, 5, 7, 8, 10 temporadas. Dentro de 20 años seguiremos hablando de estrategias y finanzas, pero la rentabilidad, que es lo que todos esperamos. Todos tenemos estrategias para buscar la rentabilidad. ¿Qué crees de la rentabilidad? ¿Es cierto? ¿Qué es más importante, tener rentabilidad o tener EBITDA? No hay duda alguna. El EBITDA no te va a conducir a nada bueno en la vida. La rentabilidad es distinta y se puede ver desde distintas áreas. O sea, hay gente que piensa mucho más en los flujos de caja o de efectivo, en la evaluación de proyectos o en hacer crecer, por ejemplo, los activos mucho más rápido que los pasivos, que si alguien no entiende lo que es eso, no hay problema, vamos a rebobinar hasta lo básico de la contabilidad y la finanza en los próximos capítulos. Pero sí que creo que a veces uno cuando piensa en rentabilidad piensa solamente en la rentabilidad privada, y eso se da mucho en evaluación de proyectos. Oye, que la TIR, que es la tasa interna de retorno, o que el valor presente neto te dé muy alto o la TIR te dé lo máximo. Y hay veces que los proyectos sociales no son así. Cuando habláis de directorio, recordaba algún momento que nos tocó asesorar a la Mutual de Seguridad. Y una mutualidad en Chile, por definición, es una empresa sin fines de lucro. Y uno se imagina que el directorio son personas muy, muy, muy expertas en cosas muy, muy técnicas, y que realmente a mí me tocó estar, yo creo que fueron varias sesiones que nos tocó asesorar al directorio. Un directorio muy grande, primero eran cerca de 20 personas y eran representantes de los 20 personas trabajadores. de directorio. No, y elegante totalmente, porque era de mantel blanco. Nosotros no parábamos al coffee, nos servían mientras seguíamos haciendo la clase, asesoría / capacitación, porque nosotros teníamos que hacer que ellos entendieran que iban a hacer un cambio en una política contable, que era algo muy bueno porque iban a cubrir más siniestro en el caso de la mutualidad, que en el fondo te cubre de accidentes laborales como una aseguradora de accidentes laborales, valga la redundancia, y eso le iba a generar una disminución del patrimonio, pero que eso no era problema, que estaba dentro de lo esperado, pero yo tenía que suavizar la noticia durante 4 o 5 sesiones de 4 horas. ¿Cuánto duró ese directorio? Fueron varias sesiones, ¿no? Y fue loco, porque a mí siempre me gusta contar historias, por eso de hecho estoy contando esta historia, pero no, yo le estaba pasando el caso Latam Airlines, que lo vamos a hablar en algunos de los capítulos futuros también, para que entendieran cómo esto puede reducir. O sea, sinceramente eran representantes de los trabajadores que estaban asociados a esa mutualidad, que podría ser cualquiera otra, la H, el ICT, pero en este caso como empresas que traían a su representante al directorio, porque no hay como un dueño, a pesar de que la Mutual de Seguridad es de la Cámara Chilena de la Construcción, eran representantes de los trabajadores. Entonces voy a decir que si uno se imagina una cosa muy, muy, muy arriba en la empresa, voy a decir que eran bastante más humildes los directores de aquí, y ellos contaban una historia muy emocionante que fue lo que ellos decían: si nos vamos a comer todo el patrimonio, pero podemos cubrir a los que están siendo protegidos o se están asegurando con la mutual, bienvenido sea, porque realmente ellos contaban una historia, y por eso fue muy impactante, de un protegido, un asegurado por la Mutual de Seguridad, que le explotó algo en una faena minera en el norte y perdió los 5 dedos. Pero recogieron los dedos y lo trajeron en helicóptero y lo operaron durante 10 horas, y no sé, eso debe haber costado 100 millones de pesos. Pero a la X cantidad de tiempo recuperó la movilidad en todos los dedos. ¡Qué bueno! Y en ese momento yo miro para el lado y habían 6 directores por lo menos llorando de la emoción. No era una cosa así como yo estaba para adentro, yo estaba tratando de enseñarle que el patrimonio se iba a reducir a cero, pero a ellos lo único que les preocupaba era su rentabilidad, en el fondo, que era nuestro punto inicial, era que realmente estuvieran protegidas las personas que tenía que, por ley, proteger una mutualidad, en este caso la Mutual de Seguridad. Entonces, para ellos decían, da lo mismo lo que quede en esto financieramente, mientras las personas estén protegidas en sus accidentes laborales, en sus enfermedades profesionales, que son como las siniestralidades que cubre una mutualidad, bienvenido sea. Esa es la rentabilidad para, digamos, el estamento o el directorio, que es como las personas más altas dentro de la organización. Pero allá también entras a hablar de valores. Totalmente. Que las empresas, como decíamos, ¿no? O sea, no solo tienen que ser rentables,
sino que para que una empresa sea rentable necesitas tener unos valores arraigados en la estructura de la organización, que todos los trabajadores piensen lo mismo y luchen por lo mismo. O sea, en este caso queda claro que la rentabilidad de ellos no es el tener una última línea muy abultada. O sea, eso realmente les importa un huevo. Pero es verdad, les importa un huevo, o sea, Totalmente. lo que les importa es que sus afiliados, protegidos son un poquito feo, como el protegido, Asegurado, afiliado. que sus claro. asegurados o que sus afiliados tengan una buena cobertura. ¿Afilados o afiliados? No, afiliados, depende, no sé qué está Depende de lo que cobres. Depende de lo que cobre, puede que sean afiliados, pero va a estar lleno de pi este podcast. Nos van a funar el capítulo 0. Bueno, ¿para qué nos metemos? Pero sí, además, el tema de las rentabilidades es lo que decíamos, no solo es la rentabilidad de la empresa, sino que la rentabilidad de las personas, porque eso también se mide. Tú mides la rentabilidad de tu gente. Totalmente, por línea de negocio, por persona, por equipo, por calidad de cliente. O sea, uno puede segmentar tanto la data, o sea, y lo importante es tener la data. Que en algún capítulo futuro también vamos a invitar al dios de la data que desbloquea los datos, pero Pushing business. esa misma. Ching, 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 ching. Ya listo, tenemos un nuevo oficial. Sponsor. Pero claro, hay muchas formas de medirlo y mientras tengan esa data, que ahí hay un universo, las empresas no van a ciegas. Pero lamentablemente se nos hacen cortos los minutos a veces. Cuando uno le apasiona tanto lo que hacemos como a nosotros, es poco el tiempo y creo que nuestros clientes muchas veces lo saben porque se empiezan a alargar en la asesoría, etcétera, y notan que nosotros nos emocionamos mucho con el tema. En el fondo, además, yo creo que es sumamente importante que no es lo mismo que te asesore alguien que es muy experto a lo que tiene una persona que tiene otra empresa. O sea, cuando te asesora además el dueño de una empresa, él también ha tenido que hacer una teletón al final para pagar sueldo, también se desvela a la 1 de la mañana y me ha pasado muchas veces con clientes que me hablan a la 1 de la mañana y si yo estoy en WhatsApp y no me cuesta nada, le he dicho, oye Ricardo, sí, yo estaba pensando lo mismo, etcétera. Entonces, creo que ese sentimiento también es importante porque sufren la presión de llegar con la nómina a final de mes, que es complejo. Entonces, por esa razón, yo creo que planificar financiera y tributariamente es algo sumamente importante para las compañías, pero son ángulos que vamos a ir abordando en los próximos capítulos en profundidad. Señor J. Saludcita. Hasta aquí, perdón. Antes de, hay que hidratar la garganta. Casi te echáis el vaso. No, son de buena calidad, son de Green Glass. Chin, chin, chin. Hasta aquí este primer capítulo conversado, exponiendo un poquito qué es lo que vamos a enseñar, qué vamos a explicar y qué vamos a hacer pensar, sobre todo en los próximos capítulos. Antes de irnos, agradecer a este precioso local, a Hidden Bar, por cedernos un rinconcito para que podamos grabar, para hacer las reuniones de pauta y sobre todo, no os olvidéis, próximo miércoles a la misma hora, a las 12, con un contenido especial, con un contenido diferente, con un contenido donde hablaremos de las sinergias, que tan importantes son las sinergias entre las gerencias y las finanzas, el departamento de finanzas. Y no puedo despedirme sin recordar y sin darle las gracias, recordar que es un pésimo cocinero, pero darle las gracias a mi gran amigo, socio, profesor, partner, un amante de la vida. Jamás lo odio. Quiero reafirmar esto en todas partes. La vida no sirve para nada. El grande Nico Martínez. Nico, como siempre, un placer. Gracias por... Ahí estamos. Escucha el sonido de papa frita. Sí, se escucha más la bolsa de la nevera. Hielo. ¿Hielo? Porque al ¿Había final hielo? no había nada de hielo. Así tiene que... ¿Estás grabando, no, weón? De hecho, sí, estoy probando. Así que hable nomás. No había nada de hielo. Así tiene que terminar. No te puedo tirar mal.